Aleluya. Gloria a Dios. En esta noche voy a predicar bajo el tema: como el oro, Jehová, hazme como el oro. Esta primera carta de Pedro iba dirigida a las iglesias que estaban en Bitinia, el Ponto, en Asia y en Galacia. Pedro buscaba con esta carta exhortar a los cristianos, fortalecerles debido a la prueba que se acercaba, que a la verdad ya había iniciado desde tiempos de Cristo, pero el reinado de Nerón vendría a empeorar la situación. Entonces Pedro inicia en este verso hablándoles, o más bien advirtiéndoles, que la fe de ellos iba a ser sometida a prueba. Ahora, yo creo que todos conocemos cuál es el concepto de fe aquí. ¿Me lo podría decir alguien? ¿Quién conoce el concepto de fe? Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1, ¿verdad? ¿Qué les parece, hermanos, si escudriñamos un poco la palabra como a tesoros, así como la Biblia nos incita a que lo hagamos? Vamos a escudriñar un poquito este verso. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, certeza, ¿qué es certeza? Certeza es seguridad y confianza plena. ¿Pero en qué? En que hemos sido salvos por la gracia de Jesucristo, que por medio de la muerte y la resurrección de Él, ahora nosotros hemos sido hechos nuevas criaturas. Confianza y seguridad plena de que un día seremos perfeccionados, confianza y seguridad plena de que un día le veremos tal como Él es. Ahora, ¿qué es convicción? Convicción viene del griego elenkos o elenco. Esa palabra se utiliza en 2 de Timoteo 3:16 y también se utiliza en este verso específicamente como prueba. Esa es la denotación de la palabra. Y permítanme darles otro ejemplo. Por ejemplo, en San Juan 8:46, Jesucristo, dirigiéndose a los fariseos, Él les dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? A la verdad, todos sabemos que Cristo fue tentado en todo, mas Él no pecó. Pero ¿qué de nosotros, hermanos? ¿Será que nosotros tenemos motivos para que nos exhorten, para que nos redarguyan? A la verdad creo que sí, y de sobra. Pero ¿quién es el que nos exhorta? Pedro mismo lo dice en su verso: para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Pero sometida por quién? Si vamos a Job 23:10, vamos a tener una mejor idea de quién es el que somete nuestra fe a la prueba. Job 23:10. Permítanme, que ya se me perdió. Job 23:10 dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Mas Él, ¿a quién se refiere Él? A Jehová. Entonces vemos, hermanos, Job fue sometido a la prueba. Todos conocen cómo Dios mismo se expresó acerca de este varón de Dios. Jehová hablaba de Job como un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero aún así llegó un momento en su vida en que su fe tuvo que ser sometida a la prueba. A pesar de lo que él era, a Jehová le plació someterlo a la prueba. ¿Para qué? Para llevar su fe a otro nivel. Pero vemos la actitud de Job hacia la prueba de Dios. Él no fue alguien que se enojó como muchos de nosotros hacemos, que aún teniendo motivos de estar en pruebas, en problemas, en dificultades, nos enojamos contra Dios y nos preguntamos: ¿por qué a mí? Ahí se cumple la palabra en Proverbios 17:9, cuando dice que el hombre piensa su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Mas este hombre no, hermanos, en medio de la prueba, él seguía exaltando a Dios. Él decía: yo sé que mi Redentor vive y que le veré, mis ojos lo verán. Él no perdía la esperanza de que un día vería la salvación de esa situación de la cual él estaba pasando. ¿Y qué decir de Elías? Un varón valiente, un profeta que por mandato de Dios fue y confrontó al rey Acab, un hombre malvado, y a los 450 profetas de Baal y a los 450 profetas
de acera. Ustedes conocen la historia de este varón. Después de tan grande victoria, él fue amenazado por Jezabel. Dice la palabra que él huyó al desierto porque le dio temor. ¿Se imaginan? Después de tan gran victoria, ahí demuestra el Señor la debilidad del hombre y la necesidad que todos tenemos a pesar de todo de Dios. Dice la palabra que él huyó al desierto y dice que se sentó, se acostó y durmió debajo de un enebro. Y dice la palabra que oró a Jehová y le dijo que por qué no le quitaba la vida, que aquí que él no era mejor que sus padres. Ahora fíjense, hermanos, puede ser un poco, no sé, nos podría parecer un poco rara la oración que él hizo a Dios, porque después de tan grande victoria, él ora y le dice al Señor, quítame la vida. A pesar que la oración tal vez no podría ser la correcta, pero en su temor, él oró al Señor. Sabía que podía encontrar la solución en Dios. Ahora él le estaba dando al Señor, sugiriéndole una solución que no era la correcta. Pero ahora, como nosotros sabemos que Dios nos da más abundantemente de lo que nosotros pensamos, el Señor le dice, levántate, anda, levántate, come y anda. Se levantó el profeta, se levantó, fue y nuevamente fue atacado por esos pensamientos de temor. Dice la palabra que caminó por 40 días y 40 noches y nuevamente fue y se metió a una cueva. Ese hombre seguía necesitando de Dios. Pero él seguía confiando en Dios de igual manera. Dice la palabra que se le manifestó Jehová. Y esto es lo interesante de esto, hermanos. Que dice la Biblia que pasó un fuego, que pasó un terremoto, pero Jehová no estaba ahí. Todos sabemos que Jehová se había manifestado anteriormente a través del fuego y de un terremoto para infundir temor a Israel, para impresionarles, para darse a conocer a ellos. Pero en este momento Elías no necesitaba temor porque ya lo tenía el temor de Dios en él. Él no necesitaba que el Señor le hiciese un milagro para impresionarle. Lo que él necesitaba era consuelo. El Señor se le manifestó a través de un silbido apacible. Dice la palabra que ahí nuevamente el Señor le dio palabra para que fuese adelante y le dijo lo que iba a hacer. El Señor le dio lo que necesitaba. ¿Y qué decir de Isaías también, hermanos? Un varón que padeció aún en la prueba hasta la muerte. Según la tradición dicen que fue aserrado, pero por amor a Dios, él dio su vida. Y que de Jeremías, un varón que a pesar que no había pecado, él lloraba por el pecado del pueblo, intercedía. Vemos el libro de Lamentaciones. Si ustedes se fijan de qué manera este hombre clamaba a Dios diciéndole que le salvase, que obrase en el pueblo, porque él era consciente de que Jehová no rechazaba para siempre, que él iba a tener misericordia de ellos. Así de igual manera, hermanos, la iglesia en ese tiempo estaba a punto de entrar en una persecución grande y de hecho lo hicieron. Dice la palabra, bueno, no lo dice la palabra, pero según la historia dicen que eran quemados en hogueras, que eran decapitados, que eran echados a los leones, pero aún así no negaban el nombre de Dios, seguían adorando el nombre de Dios en medio de la prueba. Padecían como justos, sin motivo, pero seguían adorando a Dios. Esa palabra que Dios les había dado les regocijaba. Eran conscientes de que un día verían a Dios como tal. Y que esa prueba, aunque momentaria, produciría en ellos aún más excelente, mayor esplendor de gloria de Dios. Ahora, hermanos, les pregunto, todas estas personas que les estuve mencionando fueron hombres que como justos padecieron por amor a Dios, se arraigaron en Él, nunca desfalleció su fe, confiaron siempre en Dios. Ahora, hermanos, ¿cuál es el motivo por el cual tú estás pasando por la prueba? ¿Te has puesto a meditar? ¿Has examinado tus caminos? ¿Has reconocido a Dios? ¿Te has preguntado, hermano, por qué? ¿Será que estás padeciendo como un justo? ¿Hay algún justo que esté padeciendo acá? ¿O alrededor del mundo? Ciertamente aún los hay. Vemos como gente en el Medio Oriente están dispuestos a dar su vida por amor a Dios. Están siendo decapitados. Misioneros que por amor a Cristo lo dejan todo y sin temor alguno
van a predicar la palabra en esos lugares donde es ilegal predicarla. ¿Estás padeciendo, hermano, como justo? ¿O la prueba que estás pasando es debido o es por la consecuencia de una desobediencia tuya hacia Dios? ¿Has meditado, has pensado, hermano, del porqué de esa situación? Medita, hermano, concientízate. Dios está intentando hablarte a través de ese fuego de la prueba. Él quiere purificarte. La carta de Pedro dice que el oro, aunque perecedero, es pasado por fuego. Así de igual manera también nuestra fe. Ustedes saben el proceso por el que pasa el oro. Es pasado por fuego para quitar toda la escoria de él y así producir un mayor esplendor en él. Que sea el oro como tal, sin añadidura ni nada. Y es que, hermanos, hay un problema con nosotros. Muchas veces cuando estamos en la prueba, únicamente le pedimos a Dios que nos saque de ella. Pero el problema es que no le pedimos qué podemos aprender de esa prueba. ¿Qué es lo que Dios está intentando decirte? Oh, hermanos, es lo que pasa porque no hay un avance en tu vida. Porque no resplandeces cada día más con la gloria de Dios. Se supone que la prueba de que has sido salvo es que estás siendo santificado. No es cuestión de simplemente hacer una oración superficial o supersticiosa y es todo. La palabra dice que la puerta es estrecha, pero de igual manera el camino lo es. Hermanos, es tiempo que meditemos. Estamos haciendo lo que Dios nos manda. Cuando nos paramos en este altar, estamos adorándole como Él nos lo ha pedido, en la hermosura de la santidad. Cuando nos paramos aquí, lo hacemos con el fin de que su nombre sea glorificado, o para que la gente conozca que tenemos de nuevo elocuencia. ¿Cuál es el motivo por el que te paras aquí? Para que la gente conozca a Dios y vengan al arrepentimiento, o te conozcan a ti. Hermanos, la palabra dice que fuimos creados por Él y para Él. Porque se nos es tan difícil entender que Él nos creó, no nosotros a nosotros mismos. Que la vida del hombre no consiste en lo que este mundo te puede ofrecer, sea sexo, droga, sean los lujos que cualquiera puede tener. No, eso no da salvación. Lo que da salvación es Cristo. Quien te da la vida eterna es Cristo, hermano. Cristo mismo lo dice, y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti y a tu Hijo, a quien has enviado. En eso consiste la vida del hombre, hermanos, en conocer a Dios. No es un conocimiento superficial como el que tú puedes obtener a través de un libro, no. Esa palabra denota intimidad, una relación viva y real con el Creador. No se trata simplemente de venir acá y desvivirse, que te oigan cantar. No se trata simplemente de hacer la obra administrativa en la iglesia, no. Se trata de sentarte, escuchar al maestro hablar. Se trata, hermano, de glorificarle. Oh, hermano, ¿qué está pasando, hermano? Medita, hermano, ¿por qué estás pasando a través de la prueba? Muchas veces somos sometidos a la prueba como estos siervos para que su fe pase para otro nivel, a un nivel diferente. Otras veces para que nuestra santidad pase a un nivel diferente. Ambas situaciones son necesarias en la vida del creyente.
Y en ambas tenemos que meditar, hermanos. Preguntarle a Dios qué quieres que aprendamos, amado santo. Hermano, hay que meditar, hermano. Yo sé que muchas veces se hace difícil, pero ahí tenemos esa palabra que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Es ahí donde hallamos consuelo, hermanos. Es ahí donde está la dirección del hombre, amado santo. Es ahí donde está plasmada la manera en que Dios quiere que vivamos. Yo creo que algunos acá salen en la Biblia una vez al año, no sea la verdad. Eso es algo diario, hermanos. El maná el Señor se lo proveía a Israel a diario. Ese era el pan de vida, símbolo de Cristo. Ahora sabemos nosotros que Cristo es la palabra encarnada. Necesitamos estar día con día alimentándonos de esa palabra, para que cuando venga ese fuego de la prueba, hermanos, estemos firmes con esa armadura. Amado Dios, glorifícate, amado santo. Así es que, hermanos, es necesario, hermanos, que nuevamente se los digo, que le pidamos discernimiento al Señor. Muchas veces la prueba como que no mucho nos gusta, hermanos, pero de por sí, como dijo Pablo en Hechos, es necesario que a través de muchas pruebas lleguemos al reino de los cielos. Y es ahí, hermanos, en medio de esa oscuridad de la prueba donde podemos contemplar el esplendor de la gloria de Dios. Ahora te digo, hermano, si tú estás pasando a través de una situación de prueba, que ores al Señor, que le pidas discernimiento acerca de esa situación, que te humilles ante Él, porque ese es el motivo de la prueba, amado santo. Ese es el motivo de la prueba. La prueba te lleva a reconocer lo que realmente eres, polvo. Que Dios te tomó de ahí, te formó y te dio aliento de vida. No hay por qué seguir en rebelión, en rebeldía, dándole la espalda a aquel que te creó, pero que te creó con un propósito, y es para alabarle a Él. Sé que no corramos más de ese propósito, hermanos, y hagamos como Pedro cuando estaba en el mar. ¿Se acuerdan ustedes que él en obediencia, cuando vio a Cristo caminar sobre las aguas, le gritó a Jesús y le dijo: Maestro, si eres tú, manda que vaya, iré? Y así fue, Cristo le dijo que viniese. Todo parecía estar bien, pero Pedro se desenfocó en sí de la instrucción, del mandato, de quién le había hablado. Empezó a poner su mirada en lo que era el viento, cómo la marea golpeaba con ímpetu, y empezó a hundirse. Pero Pedro hizo algo diferente, hermanos, que muchas veces nosotros no hacemos. Él empezó a clamar a Dios, empezó a clamar a Cristo y le dijo: sálvame que perezco. ¿Lo hizo Cristo? De verdad que lo hizo. Más adelante vemos de igual manera al mismo Pedro, que ya Cristo se lo había advertido cuando le dijo: he aquí, el enemigo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte. ¿Pasó? ¿Fue zarandeado Pedro? A la verdad sí. Y esto es lo interesante de todo. Tanto Pedro como Judas le fallaron a Dios. A uno le faltó la fe, al otro no. Uno tenía la seguridad de que en Cristo había salvación. Uno tenía la seguridad de que estaba siendo perfeccionado. Uno tenía la seguridad que únicamente en Cristo habían palabras de vida eterna. Y así te digo a ti ahora, hermano, no te despegues de esa vid verdadera que es Cristo. No te sueltes de Él, humíllate a diario. Si has pecado, arrepiéntete, reconoce tu pecado. De eso se trata. Ciertamente no somos perfectos, pero tiene que haber un avance en nuestras vidas. Dice la palabra, Pablo mismo lo dice, que él estaba persuadido de que aquel que había iniciado la obra en nosotros la perfeccionaría hasta el día de su venida. Y eso se da en todo cristiano, hermanos. Si nos caemos, nos levantamos por la misericordia de Dios. Si hay prueba,
la ganamos. Pablo mismo iba de prueba en prueba, pero iba de victoria en victoria, porque sabía en quién había confiado. Ahora, tú conoces, hermano, en quién has confiado. ¿Quién es ese Dios que te amó de tal manera que dio a su Hijo? ¿Quién es ese Dios que dice en Romanos 8 que nada te separará del amor de Él? Si no lo conoces, te invito a que lo conozcas, que vengas a Él, que en ningún otro lugar vas a hallar a alguien que pueda llenar ese vacío en tu corazón con forma de Dios, porque únicamente Dios puede llenarlo. Hasta aquí mi parte, hermanos, y que Dios les bendiga.